Cordial saludo, soy Eduardo Montero Bobando, pertenezco a la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, orgánico del CEAC José Acevedo y Gómez. Estoy desarrollando el curso de Fundamentos de Seguridad Informática como parte de la especialización en Seguridad Informática y obviamente como opción de grado. ¿Sí? El día de hoy vamos a hablar de unos pequeños puntos correspondientes a la fase 3, que hace referencia directamente a la discusión, pero el desarrollo de puntos establecidos dentro de la rúbrica. El primero es fundamental por qué es importante y qué objetivos tienen las siguientes temáticas dentro del campo de la seguridad informática. Tenemos tres: seguridad en los sistemas operativos, riesgo y control informático y los aspectos éticos y legales. El primero, que corresponde a la seguridad en los sistemas operativos. Es importante saber que un sistema operativo funciona como un intermediario o como un mediador para que el usuario pueda comunicarse o relacionarse con el hardware y de esta manera el sistema proporciona un ambiente apropiado para que el usuario pueda correr o ejecutar los programas que se encuentran instalados en dicho software. Esta relación permite que el sistema operativo y el hardware funcionen de una forma correcta y eficiente, obviamente garantizándole al usuario el buen funcionamiento de este. Tanto así que se desempeña un papel muy indispensable dentro del sistema general y todo su funcionamiento. Sin embargo, el sistema o todos los sistemas operativos pueden verse de cierta manera vulnerables frente a distintas amenazas. Pues pueden existir muchísimas razones, algunas de ellas pueden ser por situaciones o por personas que puedan comprometer seriamente su seguridad. Es importante que para lograr la protección del sistema operativo se deba garantizar una estabilidad del entorno, el control de acceso a los recursos y un control de acceso externo al entorno real del sistema. Por eso la seguridad del sistema operativo debe contemplar unos requisitos mínimos a fin de garantizar su protección de todo o de su entorno y la información que a esta compete. Esta protección debe garantizar una confidencialidad, la cual corresponde al acceso de solo usuarios autorizados, a una integridad que se refiere a otorgar permisos de modificación solo para usuarios autorizados, y disponibilidad, que trata de los recursos que estén siempre disponibles solamente para unos usuarios autorizados, debidamente autorizados. El segundo tema, que corresponde al riesgo y control informático, este se refiere a las eventualidades de que ocurran incidentes en los sistemas de información o comunicación. Es decir, el riesgo es un grado potencial medido en escala cuantitativa o cualitativa de que la posibilidad se presente o se materialice o que ocurra una amenaza. La probabilidad de que ocurra un ataque a un activo informático, llámese equipo de cómputo, red de datos, comunicación o de información. Entonces, en sí, es que la amenaza se materialice. Por eso, para evitar la ocurrencia de estas eventualidades, es importante que se establezcan ciertos protocolos o medidas de control a fin de contrarrestar dichas amenazas. Acciones como, por ejemplo, el análisis y evaluación de los riesgos de un sistema informático me van a permitir a mí encontrar aquellas causas que puedan originar la probabilidad y el impacto que puedan llegar a causar o a concentrarse o a materializarse. Gestionar los riesgos permite definir, implementar e implantar soluciones para protegerse frente a muchísimos ataques. Cada uno de los activos informáticos son muy susceptibles a factores mediante ataques externos. Este tipo de riesgo se le conoce como un riesgo inherente. Una vez se definen los controles para proteger este activo, el impacto y la probabilidad de ocurrencia de los ataques disminuye de cierta forma, pero no se elimina totalmente, pues porque el riesgo siempre subsiste luego de ejercer controles. Realmente la seguridad es un poco compleja de lograr al 100%. Lo que podemos hacer es elevar unos estándares de seguridad aplicando ciertas prácticas, implementando herramientas a fin de proteger nuestros sistemas. Eso por la parte de riesgo. Y el control informático, obviamente, pues que está ligado ciertamente a este, mediante el empleo de, como les mencionaba,
buenas prácticas, herramientas, muy buenas técnicas, sensibilización y conocimiento del personal que tiene los accesos a los sistemas para que lo den en buen uso. Entonces se debe efectuar un control informático y administrar esos riesgos que quizás aún se encuentren latentes dentro de nuestra organización a fin de garantizar un buen nivel de seguridad dentro de la misma. Por otra parte, los aspectos éticos y legales, en este punto es importante definir cada concepto. Por eso, lo primero, los aspectos éticos corresponden a esas conductas humanas, a lo que se define el comportamiento personal adquirido a través del crecimiento individual, pero obviamente con esas influencias colectivas, teniendo en cuenta que la persona no se desarrolla sola, se desarrolla en un entorno o en la sociedad, ¿sí? Y los aspectos legales corresponden a la realización de acciones bajo medidas claramente establecidas ya por la sociedad, por la misma donde el individuo se desarrolla. ¿Esto con qué fin? De que se respete la legitimidad de los dueños o los creadores de ciertos prototipos, software, mejor dicho, los que hicieron por primera vez este tipo de procesos, de aplicaciones o de herramientas, ¿sí? Entonces, si mezclamos estas dos cosas, el aspecto ético y el aspecto legal, va a contribuir en que las personas seamos bastante cohesionadas en ese punto, a fin de construir personas que su actuar sea tanto ético como legal, es decir, que actúen bajo unos estándares realmente establecidos por la sociedad, para que se respeten, se valoren los esfuerzos de los creadores y obviamente pues no se esté en la ilegalidad como tal. Para tal razón, y en el caso de nuestro país, actualmente contamos con la ley 1273 del 2019, que es una ley que protege la información personal, está en pro de proteger la información de los colombianos, evitando de que haya pérdida de la misma, robo total, parcial, modificación, secuestro de información, ¿sí? Quizás, y a manera personal, yo considero que de pronto la ley aún tiene muchos vacíos y es algo en lo que el Estado debería trabajar. Quizás es porque hace falta de que personas con gran conocimiento puedan asesorar y se puedan realizar modificaciones. Entonces es importante siempre actuar bajo unos aspectos éticos como persona y bajo un ambiente legal para fin de evitar de pronto ser afectados o que nos coja la ley 1273, por ejemplo, si fuese el caso. Bien, sigamos. En ese punto, describa cómo se podría llevar a cabo un ataque a un sistema informático de la organización y cómo debería protegerse la organización frente a este ataque. Seleccione dos. Para mi caso, seleccioné SQL Injection y Ransomware. El SQL Injection, entonces, es un tipo de ataque que busca explotar vulnerabilidades en un sistema de información que permite al atacante enviar, o dicho de otra manera, inyectar instrucciones SQL de forma maliciosa, obviamente, y malintencionada dentro del código SQL programado para la manipulación de la base de datos. De esta forma, todos los datos almacenados estarían en peligro. ¿Qué se busca con esto? Que dándole ciertas instrucciones en los formatos que permiten o en los formularios que reciben información, leemos instrucciones al motor de búsqueda para que nos arroje información que nosotros deseemos. Eso ocurre normalmente debido a la mala programación, a errores o descuidos de las variables del programa que tiene o se crea SQL. Realmente cuando se solicita a un usuario entradas a cualquier tipo o no se encuentran validadas, como por ejemplo su nombre y contraseña, pero a cambio de esta información el atacante envía una sentencia SQL invasora, se ejecutará dentro de la base de datos y va a obtener el acceso a información privilegiada. ¿De qué forma se hace esta, o cuál es una de las formas que se podría ver cómo se hace un ataque? Vamos a mostrarle aquí en pantalla de esta forma. Entonces se emplea comillas simples, comillas dobles, coma, un espacio y dos guiones como parte de un comentario y se inicia a verificar
¿Qué vulnerabilidades tiene la programación de la base de datos? Es importante saber que realmente no solamente con este proceder se puede acceder a una base de datos, porque depende de la forma en cómo se haya programado, así mismo se podría entonces el atacante tener acceso a ella. Es muy variable, se requiere de tiempo, dedicación y pues obviamente conocer los códigos SQL para ver cuáles se pueden aplicar a ciertas inyecciones, digámoslo así. ¿De qué forma podríamos evitar que o de qué forma podríamos evitar ser víctimas de un ataque de SQL injection? Bien, es importante que durante la programación de nuestra base de datos se establezcan parámetros dentro del código fuente que validen siempre todo el dato que se envíe mediante los formularios. ¿A fin de qué? De que no permita el envío de formularios vacíos, el envío de formularios mediante comillas, mediante comentarios. Entonces, se debe fortalecer el código fuente de la base de datos o del programa de la página que se esté creando, la aplicación que se esté creando, a fin de evitar que este tipo de inyecciones afecten más adelante nuestro sistema, nuestras bases de datos. Bien, por otra parte, el ransomware. El ransomware es un tipo de malware que secuestra, de cierta forma, una computadora o un sistema, ya sea cifrando el disco duro o encargándose que no se pueda acceder realmente a nada de los datos. Mientras lo único que puede visualizar el usuario va a ser una pequeña pantallita como la que estamos viendo en la parte de acá abajo, como esta, donde se nos da unas instrucciones, qué está sucediendo y qué puedo hacer. Generalmente lo que se pide en este tipo de ataques es un beneficio económico, ¿sí? Entonces lo que se busca es que la víctima cancele económicamente para que pueda a esta asignársele una credencial y pueda acceder nuevamente a su información, a sus datos. Todo una vez que los atacantes, los delincuentes logran su cometido, pues obviamente, generalmente, si la persona no tiene un backup de su información o si no tiene otras medidas como restablecer la información que tenía ahí y que ahora se encuentra de cierta forma secuestrada, pues obviamente va a tener que acceder a las peticiones que les estén haciendo. ¿Qué función tiene el programa Nmap? Bien, Nmap, Network Mapper, es un mapeador de redes, es un programa de código abierto y fue escrito originalmente por Gordon Line y su lanzamiento fue el 1 de septiembre del 97. Es un programa que inicialmente se creó para Linux, pero hoy en día es un software multiplataforma. ¿Para qué sirve? Nos sirve para efectuar un rastreo de puertos a fin de evaluar los sistemas de seguridad informáticos. Se emplea para descubrir servicios o servidores de una red informática y para desarrollar esta tarea, pues Nmap lo que hace es enviar paquetes definidos a otros equipos y analizar las respuestas obtenidas. Es bastante funcional, contiene muchísimas funciones para sondear redes de computadoras. Se pueden destacar entre equipos, servicios, sistemas operativos y demás, ¿sí? ¿Qué resultados se pueden obtener al hacer uso de esta aplicación? Bueno, son muy variables. Realmente se pueden descubrir servidores mediante la identificación de computadores de una red, por ejemplo, cuáles son los que responden a un PIN, identificar puertos abiertos en una computadora mediante un escaneo, identificar servicios que se estén ejecutando en una computadora, se puede identificar el sistema operativo y la versión que está utilizando esa computadora. Se pueden obtener algunas características de hardware y de la red, objeto de prueba,